Porque hay eventos que están ocurriendo alrededor del mundo y pensé que era necesario o sería importante para todos nosotros hablar un poco sobre eso. Quizá también tenga que ver la semana pasada, el fin de semana pasado estuve con mi familia y otros hermanos pastores también, Richard, Luis y con Mainer allá en Riobamba participando de una conferencia que allá organizaron en Riobamba. Y esta conferencia tenía como tema principal la escatología, eventos del fin de los tiempos. Y estuvimos hablando solo sobre ese tema. Y creo que eventos también que han sucedido en las últimas semanas y en los últimos meses, especialmente en Medio Oriente, son todas cosas que, al menos a mí, me hacen pensar en este tema. Y creo que la pregunta de muchos cristianos, cuando ven eventos como estos, siempre es, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la profecía bíblica? ¿Qué tienen que ver estas guerras con la profecía de la Escritura? ¿Qué tiene que ver la guerra entre Israel e Irán con lo que la Biblia dice? ¿Significa esto que el fin de los tiempos está cerca? ¿Significa esto que ya estamos viviendo el fin de los tiempos, que está muy próximo el segundo advenimiento de nuestro Salvador? Estamos ya en los 7 años de tribulación. Jesús habló de que habrán guerras y rumores de guerra, nación se levantará contra nación. Hablando del fin de los tiempos, significa eso que ya estamos en el fin de los tiempos. ¿Cómo entender todos estos temas que vemos a nuestro alrededor? Ahora, yo voy a asumir que ustedes tienen un televisor en casa, al menos una radio por lo menos, y quizá no un teléfono todos, aunque la mayoría deben tener teléfonos y saben lo que está sucediendo alrededor del mundo. Voy a asumir eso, no puedo explicar ni que esto no se convierta simplemente en una revisión de noticias de los últimos días. Pero al menos desde el 7 de octubre del 2023, ustedes saben el ataque feroz de musulmanes de Hamas, de la Franja de Gaza entrando en Israel y masacrando más de 1,000 judíos, familias, niños, bebés. Yo he seguido viendo videos de esto y son horribles. Fue una masacre devastadora. Y desde ese momento en adelante comienza un nuevo episodio de guerras que han durado por años en el Medio Oriente, así que no es la única. Pero comenzó un nuevo intento de Israel por deshacerse de estos enemigos, de estos terroristas que rodean a la nación de Israel. Y desde allí hasta ahora, hasta hace unos pocos meses, Israel ha ganado victorias y victorias y victorias desde el 2023 hasta el día de hoy. Ellos han logrado casi sepultar, vencer a los terroristas de Hamas que están en la Franja de Gaza, en la llamada Palestina. Ellos han estado atacando también el sur del Líbano, donde se encuentra otro grupo terrorista llamado Hezbollah, al norte de Israel. Y en estas últimas semanas, el día de ayer y anteayer, Israel, y hace un tiempo incluso decidió atacar Irán. Ahora, no sé si ustedes conocen dónde está Irán, pero si tienen un mapa en mente geográfico de dónde están ubicados estos países, el ataque de Israel a Irán es muy significativo porque está muy lejos de Israel y prácticamente Israel tiene que atravesar primero Siria, el cielo de Siria, el cielo de Irak para poder llegar hasta Irán. Así que Israel fue atacando con 100 aviones o más de 100 aviones, fue atacando radares de Siria, radares de Irak hasta llegar a Irán y atacar lugares específicos y estratégicos de la nación islámica de Irán, que básicamente es la nación con la Guardia Revolucionaria iraní musulmana, es la que ha propagado estos actos terroristas apoyando a Hezbollah y apoyando a Hamas. Hezbollah y Hamas, estos dos grupos terroristas no son otra cosa que dos títeres que han sido fundados y son controlados por Irán. Irán es el verdadero enemigo al día de hoy de Israel, el más declarado enemigo, y este fin de semana recibió un ataque de la nación de Israel. Así que los ataques siguen. Y creo que nosotros tenemos que detenernos un poco y pensar, okay, ¿qué significa esto? El mundo lo ve desde una perspectiva política y nada más. Pienso que lamentablemente muchos cristianos lo ven también desde una perspectiva política y nada más, porque para ellos el Medio Oriente no tiene una incidencia con lo que va a suceder en el futuro debido a su perspectiva escatológica. Para nosotros es diferente. Para nosotros es diferente. Y yo se los voy a probar el día de hoy. Y ese es mi plan. Cómo estas guerras modernas, especialmente en el Medio Oriente, deben
ser interpretadas a la luz de la profecía bíblica. Hace 77 años, hace 77, 78 años, no muy lejos, estamos hablando solo de una generación en el pasado, habría sido imposible para muchos creer que la atención de todo el mundo estaría fijada en Israel. ¿Por qué digo hace 77 o 78 años? Porque hace 78 años Israel no existía como nación. Habrá habido allí un poco de judíos y la gran mayoría dispersados por toda Europa y el resto del mundo, pero no existía nación de Israel hace 77 años. Y sin embargo, el día de hoy estamos viendo que de nuevo los ojos de todo el mundo están centrados en esto que yo creo que es una correcta declaración, el reloj del mundo, que es Israel. ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, tenía que suceder porque si las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento son reales y son promesas de Dios para que se cumpla la segunda venida de Jesús, primero tienen que suceder una serie de eventos donde Israel es el centro. Israel es el centro de estos eventos. Y si Israel no existe como nación, estos eventos no se pueden cumplir. Y vemos que en 1948 Israel nace de nuevo como una nación. No estoy diciendo que esto fue necesariamente el cumplimiento de una profecía bíblica, pero sí fue un acto providencial de Dios para que las profecías se cumplan o se comiencen a cumplir en el fin de los tiempos. Así que, de nuevo, es importante entender que es imposible que las profecías se cumplan si Israel no es una nación. Y para ellos estar en su tierra, ellos tienen que estar en su tierra para ver muchas de estas profecías cumplidas. Ahora, va a ser diferente, obviamente, el día de hoy no voy a enfocarme en un pasaje de la Biblia y explicarlo versículo por versículo. Hermanos, vamos a usar varios pasajes de la Biblia, ¿ok? Varios pasajes de la Biblia. Espero que a ustedes les guste anotar. Debería ser costumbre de ustedes para que no solo me crean a mí lo que yo estoy diciendo, sino que con estos pasajes, que espero que tengan una pluma en su mano y algún papel, ustedes mismos anoten estos pasajes y ustedes estudienlos en casa. No solamente crean lo que uno dice de aquí, estudien ustedes mismos y comprueben ustedes mismos y se van a dar cuenta con mayor convicción que esto es lo que la Biblia está enseñando. Y quería solo comenzar con un pasaje que puede servirnos de punto de partida. En Ezequiel, el capítulo 38, y un versículo del 38 y un versículo del capítulo 39 también voy a leer aquí. Esto es lo que se anuncia como la profecía contra Gog de Magog. En mi opinión personal, Gog no es otra cosa. Bueno, les voy a decir en un momento. Primero quiero leer este pasaje. En Ezequiel, noten lo que dice el capítulo 39, el versículo 8. Noten lo que dice, 39, 8. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Ahora, el contexto de Ezequiel 38 y 39 son guerras. Guerras y un gobernante del norte de Israel que viene con una coalición de naciones a atacar y a destruir Israel. Ese es el contexto del capítulo 38 y 39 de Ezequiel y cómo Dios se va a glorificar por medio de este ataque contra Israel, destruyendo a este gobernante llamado Gog. Este versículo es importante, el que acabamos de leer, Ezequiel 39, 8, porque aquí se anuncia que todo esto va a suceder cuando, dice, este es el día del cual he hablado. El día del cual he hablado. Así que a este tiempo de destrucción, de ataque contra Israel y de Dios defendiendo a Israel y glorificándose en el mundo entero, se le denomina como un día. Y no solo un día, sino un día, dice, del cual he hablado, dice Dios. Él está diciendo, no, es aquí, yo ya he hablado, he revelado sobre este día en el pasado, en otros profetas. Y este no es otro que el día del Señor, el conocido día de Jehová, donde Dios viene a la tierra y viene a destruir a los enemigos de Israel y a salvar y rescatar a su pueblo
por siempre. Este es el gran día del Señor. Es lo que conocemos en Apocalipsis como la gran tribulación y la venida de Cristo, como leímos en Apocalipsis 19, es la segunda venida. Este es el día del Señor en el Antiguo Testamento. Y ahora, algo respecto a este personaje. Dice en el capítulo 38, noten lo que dice el versículo 17, después de hablar cómo vendría reuniendo a todas las naciones, este personaje llamado Gog, vendrá contra Israel. Observen lo que dice el versículo 17, Ezequiel 38, 17. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú a quién está hablando aquí? ¿No eres tú a quién está hablando? A Gog. Lean los versículos anteriores, es claro, es Gog, este personaje que viene del norte. Dice, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Ahora, ¿no les parece eso interesante? Que este versículo, Dios mismo está anunciando que Él ya ha hablado por medio de sus profetas, no solamente acerca del día del Señor, como dice el capítulo 39, sino que Él ha hablado acerca de este personaje. ¿Verdad que eso es lo que dice el texto? Que Él ya ha hablado de este personaje en tiempos pasados, de este personaje llamado Gog. Y claro, la pregunta es entonces, ¿quién es este personaje llamado Gog que viene con una coalición de naciones para intentar destruir a Israel? Y tan importante como saber quién es dónde están estos pasajes en el Antiguo Testamento, antes de Ezequiel o durante Ezequiel, donde Dios habla sobre este hombre, líder o general que viene para destruir a Israel. Y yo creo que la respuesta a estas dos preguntas, especialmente analizando algunos textos en el Antiguo Testamento, responden: ¿quién es este personaje? ¿Dónde están estos pasajes? Los vamos a ver y sobre todo nos dan el panorama que necesitamos, hermanos, el panorama bíblico que tú y yo necesitamos para entender lo que está sucediendo el día de hoy en Medio Oriente. Y cómo saber si las profecías bíblicas ya están a punto de cumplirse o todavía falta un largo trecho. Estos son los textos que yo creo nos van a dar el fundamento, deben ser nuestros pilares para entender bien los eventos militares, guerras, nación contra nación en el Medio Oriente el día de hoy. No necesitamos estar en la oscuridad. No necesitamos responder a otros, no sé qué significa esto, no comprendo cuál es el significado, las implicaciones, la profecía es demasiado complicada, yo no sé de escatología, lo único que sé es que Jesús murió por mí, resucitó y eso es lo que importa. Bueno, hermanos, sí, está bien, eso es lo más importante, pero la Biblia también habla de los eventos del fin de los tiempos. Y si Dios nos reveló eso es porque Él quiere que tú lo sepas. Y Él quiere que tú entiendas los tiempos y los cambios y las naciones y lo que sucede alrededor. Esta es la intención divina y esa es la intención con la que yo quisiera hacer esto. Así que veamos algunas de estas profecías, quizás respondiendo la pregunta que en realidad es una pregunta retórica, pero es una declaración en el versículo 17. ¿No eres tú aquel de quien yo hablé en tiempos pasados? Yo he hablado de ti, Gog, en tiempos pasados. Es lo que dice Dios. Yo he hablado de ti, Gog, he hablado de ti en tiempos pasados por mis siervos profetas de Israel, y ellos hablaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Yo te había de traer sobre Israel. Yo te voy a traer sobre ellos, Israel. Pero ¿dónde están estos pasajes? Bueno, un pasaje por el que podemos iniciar, y este es un texto mundialmente conocido, y no habla específicamente de ningún personaje, en lo relativo a lo que estamos hablando ahora, pero es un texto muy general, pero sirve como punto de partida, es Génesis 3:15. Génesis 3:15. Ustedes recuerdan, esto es conocido como el protoevangelio, después de que Adán y Eva en el huerto del Edén, de la creación, Dios los puso allí, pero ellos decidieron rebelarse contra Dios por el engaño y la tentación de la serpiente, que era Satanás. Entonces Dios trae maldición y castigo contra el hombre, contra la mujer, toda la humanidad y contra Satanás también.
Y noten lo que dice en el versículo 15. Dios le dice esto a Satanás. El versículo 15. Esta es una profecía. Esta es una promesa para el futuro. Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, la simiente de Satanás estaría en guerra con la simiente de la mujer. ¿Ok? La simiente de Satanás o el linaje de Satanás estaría en guerra con el linaje de la mujer. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, el linaje singularizado ya, uno del linaje de la descendencia de la mujer te hará una herida mortal en la cabeza, Satanás, y te va a destruir, te va a aniquilar y tú le vas a herir en el calcañar. Tú apenas le harás una herida, pero él te va a destruir. Ahora, todos hemos entendido muy bien, los teólogos y predicadores, que esta es una referencia a Cristo. Es una promesa de cuando Cristo vendría y vendría a destruir a Satanás. Y parcialmente lo destruyó en la primera venida, cuando vino a morir por nuestros pecados. Satanás ya no tiene la potestad sobre nosotros, sobre la muerte. Pero también falta que venga por segunda vez, para que Él venga a destruir una vez y para siempre a Satanás, el gran enemigo. Pero lo interesante aquí y que podemos reconocer es que aquí se adelanta que habrá una guerra, ¿verdad? Una batalla entre el bien y el mal, una batalla entre Satanás y Dios y una batalla entre el linaje o la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. Que debemos entender, la simiente de la mujer o descendencia de la mujer tiene que ser una referencia al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Así que hay una simiente maligna, que es el pueblo del enemigo de Satanás, y una simiente divina, que es de la mujer, que es el pueblo de Dios, y habría batalla entre ambos. Así que eso abre el espectro de lo que viene a continuación en toda la revelación bíblica, que básicamente es la lucha del pueblo de Dios contra el pueblo de Satanás. Es la lucha entre Dios y Satanás. Y vamos a ver cómo se desenlaza esta historia. Pero esta es una sinopsis, es la profecía que da a luz a todas las profecías en la Biblia, en lo que tiene que ver con el advenimiento del Mesías para destruir a Satanás. Y lo que vemos más adelante es simplemente mayor información y mayor información y mayor información sobre esta profecía que nos da la Biblia. Ahora vayan a Números, el capítulo 24. Números el capítulo 24, y hoy voy a predicar 3 horas porque no nos hemos reunido en 3 semanas, así que yo sé que ustedes van a entender esto. El capítulo 24 de Job, estoy bromeando obviamente. El capítulo 24, de Números, dije Números. Se me cruzó Job y Génesis y después Números. Pero Números, abran su Biblia, Números 24, noten lo que dice. Ustedes conocen este evento, ¿recuerdan el rey de Moab? Estaba allí y él contrató a un fastidioso falso profeta pagano llamado Balaam y lo contrató, le pagó dinero para que maldiga a Israel. Israel venía saliendo de Egipto por unos años ya y estaba en dirección hacia la tierra de Canaán, para entrar a la tierra de Canaán. Así que cuando en el valle el rey de Moab Balac vio al pueblo de Israel que estaba entrando, cruzando por sus fronteras, tuvo odio hacia este pueblo. Tuvo un odio y quiso destruirlos. Y sabía que no podía militarmente, así que contrata a Balaam para que los maldiga. Quizá algún poder diabólico o algún dios pagano se encargue de destruir a estos fastidiosos israelitas que están cruzando por mi imperio y mi reino. Esa era la intención de Moab representado aquí en Balac, el rey. Y dice el versículo 14, he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Estas son las palabras de Balaam. Estas son las palabras de Balaam a Balac. Así que yo me voy, pero te voy a decir lo que este pueblo, hablando de Israel, ha de hacer a tu pueblo, a Moab, en los postreros días. Ahora, subrayen esos postreros días, ¿se dan cuenta? Balaam le dice, esto no va a suceder inmediatamente después de estos eventos. Esto no, lo que te voy a decir a continuación no va a ocurrir en 5 años, ni en 10 años, ni en 30 años. La frase postreros días es traducida correctamente, es una referencia al fin de los tiempos, es los últimos días.
¿qué va a hacer Israel a Moab en los últimos días? Es básicamente la idea aquí. Y comienza con y viceversa, y Moab a Israel también. Y viceversa, es lo que comienza a delinear aquí Balaam. Noten lo que dice el versículo 17. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Ahora, ustedes saben a quién se está refiriendo Balaam aquí. ¿Quién es este de que se dice que saldrá una estrella de Jacob y se levantará cetro, es decir, un rey, se levantará de Israel? Esta es una referencia a un rey que viene de Israel. Y esta es una referencia al Mesías. Es una referencia a la venida del Mesías, al rey Mesías. La indicación de estrella de Jacob, todos los judíos en el Antiguo Testamento interpretaron esta profecía como una referencia al Mesías. Tanto así que Bar Kokhba, uno de los falsos mesías que aparecen por la época antes de Jesús, él se apropió este título y se hizo llamar a sí mismo hijo de la estrella. Justamente por esta profecía, porque él quería que todos piensen que él era el Mesías. E incluso esta puede ser una indicación a la estrella de los Reyes Magos que vinieron a Belén cuando visitaron a Jesús recién nacido. Ellos fueron guiados por una estrella y probablemente tiene alguna reminiscencia con esta profecía. Pero básicamente este es el anuncio del advenimiento de un rey que va a salir de Israel, ¿ok? Ahora, ¿qué va a hacer este rey? Noten lo que va a hacer. La segunda parte del verso 17 dice, y herirá las sienes de Moab. Y herirá las sienes de Moab. ¿Dónde está la sien? Es en la cabeza. Esta es una herida mortal. Esta es una herida mortal. Es como muy similar a la profecía de Génesis 3:15, ¿verdad? La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, Satanás. Aquí se anuncia que el Mesías heriría en la cabeza a la nación o al reino de Moab. Y dice también, y destruirá a todos los hijos de Set. A todos los hijos de Set. Noten lo que dice el verso 18. Se anuncian algunas naciones aquí. Tenemos a Moab, tenemos a los hijos de Set. Versículo 18, será tomada Edom también. Edom va a ser tomada. Será también tomada Seir por sus enemigos. E Israel se portará varonilmente. Dice el versículo 19, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, aquí aparece otra nación, verso 20, y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, y comienza a profetizar también contra Amalek en los versículos que siguen. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? ¿Cuáles son estas naciones? Que en el fin de los tiempos, en los postreros días, el Mesías, nos dice Balaam, un falso profeta, pero Dios está hablando por medio de este falso profeta, porque es soberano. ¿Qué nos dice aquí esta profecía que va a ser el Mesías y contra quién? Él va a destruir estas naciones. ¿Cuáles naciones? Moab, Edom, Seir, los hijos de Set y Amalek, o los amalecitas. Ahora, la pregunta no es tan difícil, esto es simplemente geografía. Y no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de la geografía para interpretar la Biblia, especialmente la profecía. Si quieren conocer bien la profecía bíblica, la escatología, no pueden ignorar la geografía. Si no ven esos pequeños mapas y saben dónde están ubicadas cada una de estas naciones, hermanos, vamos a creer que el fin de los tiempos va a ocurrir en Ecuador, o en Argentina, o en cualquier otro país de los que la Biblia no habla absolutamente nada. Es mejor tenernos a lo que la Biblia dice. Y estas naciones están representadas hoy por otras naciones que simplemente han cambiado de nombre, pero siguen siendo los mismos pueblos, aunque migraciones ha habido aquí y allá, mezclas y todo, pero el lugar geográfico sigue intacto. Y básicamente Moab y Edom sabemos que se encontraban al este de Israel, norte, sur, este de Israel, no hacia el mar Mediterráneo, sino hacia el otro lado del mar Mediterráneo, hacia el este de Israel. Allí estaban ubicadas Moab y Edom, básicamente lo que hoy es el país o la nación de Jordania. ¿Qué más? Tenemos a Seir.
en esta profecía, será tomada Seir por sus enemigos. ¿Dónde se encuentra Seir? Seir estaba dentro de Moab, era una gran montaña o un gran monte dentro de Moab. Aparecen los amalecitas, y los amalecitas están más al este de Israel, también por Jordania. Están los hijos de Set. ¿Cómo interpretar la frase hijos de Set? La mejor manera es verlo como los hijos de Oriente. Los hijos de Oriente. Ahora ustedes saben que los hijos de Set fue uno de los hijos de Noé. Uno de los 3 hijos de Noé. Y los hijos de Set, o la descendencia de Set, se quedaron en Medio Oriente. Mientras que los otros, uno fue más hacia el norte a ocupar Europa y otro fue más hacia el sur a ocupar probablemente lo que es el África. Pero los hijos de Set se quedaron en Asia, en el Medio Oriente. Y ellos son considerados aquí, si nosotros pensamos el día de hoy, ¿quiénes serían los descendientes de Set? Bueno, básicamente no es tan difícil. Son los hijos de la descendencia de Abraham. De la descendencia de Abraham vienen tanto el pueblo judío, israelita, y el pueblo árabe. Así que los hijos de Set comprenderían, básicamente serían los hijos de Oriente, los árabes que han vivido por siglos y siglos y siglos junto a los judíos allí en el Medio Oriente. Así que todos estos son pueblos del desierto que viven al este de Israel el día de hoy. Históricamente estos pueblos han sido enemigos de Israel, ya lo vemos desde Números 24. Siempre han tenido un odio hacia Israel. Y esta es la profecía, es la profecía cuya geografía nos ayuda a entender. Y vemos que es la geografía, pero también su profundo odio hacia Israel, lo que nos ayuda a entender el día de hoy dónde estarían ubicadas estas naciones. Así que dice que el Mesías va a aparecer en medio de este odio contra Israel de todas estas naciones al este de la nación. Aparece el Mesías y los va a aplastar. Literalmente les va a aplastar la cabeza. Es lo que dice esta profecía. El Mesías va a aplastar la cabeza de todas estas naciones por su odio contra Israel. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos? Esta profecía no habla de Alemania. Esta profecía no habla de Hungría. Aquí no está Rusia. Aquí no está España. Aquí no está Estados Unidos. Esto es Israel y los vecinos de Israel. Son los habitantes modernos de esta tierra que interesantemente son, y no es casual, son los que llevan la antorcha, son los mayores representantes del odio contra Israel en los tiempos modernos, que son estos países musulmanes. Son países islámicos. Nadie odia más a los judíos que los musulmanes. Ahora, si bien es cierto, no podríamos encerrar al 100% de los musulmanes, pero gran parte de los musulmanes, en su propio libro religioso, el Corán, se incita, y las tradiciones que ellos tienen, se incita al odio contra los judíos. Esto ha sido la historia de Israel desde los escritos de Moisés. Estas naciones han odiado a Israel. Ustedes se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, no es difícil adivinarlo. Si Israel es el pueblo de Dios, Satanás se va a encargar de intentar destruir al pueblo de Dios. Así que las naciones que estén más cerca de Israel es donde Satanás más va a obrar para que odien a Israel e intenten destruirlo. Y esto explica el origen del odio hacia Israel, el origen del antisemitismo es satánico, no es otro que satánico. Y lo vemos ya desde el principio. Así que aquí están las naciones islámicas representadas en todas las naciones que se mencionan aquí, geográficamente hablando. No estamos inventando nada, esto no es sensacionalismo profético evangélico. Estas no son las predicaciones de algunas iglesias que ven profecías en todos lados y cumplidas en cualquier evento contemporáneo. Es simplemente geografía bíblica. Geografía bíblica. Y esto va a suceder en lo postrero de los tiempos. Dice el versículo 14 claramente. Ahora, vayan a otra profecía. Avanzando en el tiempo, cientos de años, vamos al libro de Isaías. Isaías 25. El profeta Isaías, en el capítulo 25, hace una muy importante profecía.
Y aparece de nuevo una nación aquí. Isaías 24, versículo 25, perdón. Isaías 25, el versículo 8. Dice el versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿No es un versículo maravilloso este? Esto es lo que leemos en el libro de Apocalipsis. Cuando en Apocalipsis se nos dice que enjugará a Dios toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más dolor. Nos encanta este versículo, ¿verdad? Pero a menudo no pensamos que de dónde tomó esto Juan cuando escribió el Apocalipsis. Esto lo tomó de Isaías. Isaías lo dice aquí explícitamente, fue el primero en escribirlo. Que Dios va a enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿Y en qué contexto dijo esto Isaías? O profetizó esto. Dice, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. ¿Cuál es su pueblo en este contexto? Es Israel. ¿Y cuál es la afrenta? Son los enemigos de Israel. Así que el enjugar Dios la lágrima de los rostros tiene que ver con Dios destruyendo a los enemigos de Israel. Es lo que dice el versículo 8. Noten el versículo 9. Y se dirá en aquel día, esto es claramente una referencia al tiempo del fin. Dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Eso es algo que Israel todavía no ha hecho, ni el mundo. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Por qué? Versículo 10, porque la mano de Jehová reposará en este monte. Una referencia a Israel. Pero Moab, ahora se introduce de nuevo una nación aquí. Pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y versículo 11 nos presenta esta ilustración de literalmente la nación de Moab va a ser atravesada por Dios, por su brazo. Van a ser atravesados, traspasados, porque se lo ilustra como un nadador que introduce sus manos dentro del agua. Así va a ser atravesado Moab. En el versículo 10 se nos dice que será hollado. ¿Qué significa hollar? Significa pisar, pisotear, destruir algo pisándolo fuerte. Y es la imagen que utiliza Isaías para decirnos que esto es lo que Dios va a hacer contra la nación de Moab. Y el versículo 11 dice, y extenderá su mano por en medio de él como le extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, sus altos muros también, su fortaleza. En el versículo 12, la humillará, la echará en tierra, en el polvo. Entonces Moab no es solo un enemigo general de Israel. Algunos intérpretes de la Biblia leen esto, alegorizan esto y dicen, bueno, Moab, ¿qué significa? Es algo general, un significado muy general para cualquier enemigo de Israel. Esto se aplicaría a Hitler, a Alemania, esto se aplicaría a cualquier otra nación que odie a Israel o que vaya a odiar a Israel en el tiempo del fin. El problema es que Isaías está usando el nombre de una nación que todos habrían conocido dónde se encontraba geográficamente hablando. De nuevo, la geografía. No es una declaración general para cualquier enemigo de Israel al final de los tiempos. Tampoco es Europa. Y no es Estados Unidos. Moab, de nuevo, es una referencia a un país o la nación que hoy está ocupada por Jordania. Son los hijos de Oriente. Son los pueblos del desierto. Y son los pueblos árabes. Los pueblos que odian a Israel son los pueblos más antisemitas, más antijudíos que existen en la faz de la tierra el día de hoy. Y de nuevo esta profecía entonces nos indica que de estos pueblos vendrá el odio hacia Israel final, pero el Mesías vendrá a pisotearlos y a destruirlos. Ahora vayan conmigo a otra profecía en el libro que probablemente no van a encontrar en esta mañana, que se llama Abdías. Así que buena suerte tratando de encontrar este libro profético llamado Abdías. Pero Abdías es un libro profético apenas de un solo capítulo. Es muy corto, es muy pequeño y eso es lo que hace difícil encontrarlo. En Abdías, iba a decir el capítulo 1, pero es solo un capítulo. En el capítulo 1, noten
esta serie de profecías que aparece aquí. Abdías, el capítulo 1, si no lo pueden encontrar el día de hoy, anótenlo por lo menos para que algún día lo encuentren en la casa y lo puedan leer. Dice Abdías 1:1, noten cómo comienza la profecía. Abdías 1:1 está después de Amós. Dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Así que toda la profecía de Abdías es una profecía contra Edom, la nación de Edom. Dice, hemos oído el pregón de Jehová y el mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Contra cuál pueblo? Contra Edom. Noten lo que dice el versículo 21. 21 dice, al final de este libro, dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú y el reino será de Jehová. Esta es una clara referencia a que lo que dice aquí Dios en Abdías va a suceder en el tiempo del fin. Porque se habla ya del reino de Jehová viniendo. El monte de Sión es una referencia a Jerusalén. El monte de Sión es Jerusalén y el monte de Esaú es la representación de esta nación, Edom. Así que en este libro de Abdías se utilizan estos tres términos, ya sea el monte de Esaú, se utiliza también Edom, son todos sinónimos. Son todos sinónimos, hacen referencia a un mismo pueblo. Dice aquí el versículo 17, observen lo que dice el versículo 17. Dice, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, esto es en Jerusalén, y será salvo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. 18, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, es decir, ellos van a atacar, van a causar daño, y la casa de Esaú es topa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Así que aquí hay el anuncio de un juicio contra otra nación que es Edom o Esaú también en el tiempo final. ¿Y en qué día ocurriría esto? ¿Cuándo ocurriría esto? Noten el versículo 8. Versículo 8 dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. ¿Cuándo? En aquel día. Y lo mejor y la mejor interpretación de ese aquel día, de nuevo, es una referencia al día del Señor, en el tiempo del fin. Y si ustedes ven al versículo 15, dice el 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Así que aquí explícitamente se dice que esto va a suceder en el día de Jehová. Esaú, Edom, o también aparece Timán en uno de estos versículos, Temán en el versículo 9, son todos sinónimos, son sinécdoques que hacen referencia a un mismo pueblo que es Edom, donde se encuentra al este de Israel. El día de hoy es parte de Jordania, es un pueblo musulmán. Ahora, acompáñenme todavía, no se cansen por favor, no se cansen. Les dije que íbamos a leer varios versículos. Vayan a Ezequiel, el capítulo 25. Ezequiel, el capítulo 25. Dice el versículo 2, aquí vamos a encontrar el juicio contra los vecinos de Israel. En Ezequiel 25, el versículo 12, dice, así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel 25, 12. Por lo que hizo Edom, aquí aparece Edom de nuevo, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Dice, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias. Y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada. Temán está en lo que hoy sería Jordania. Dedán es el norte de Arabia Saudita. Dedán está al norte de Arabia Saudita el día de hoy. Dice el versículo 14, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Así que aquí vemos de nuevo un juicio anunciado contra la nación de Edom. Hemos visto ya de Moab, hemos visto de Edom que aparece aquí en Ezequiel, y lo importante encontrar aquí es que se habla de Dedán. Por ejemplo, si ustedes ven el versículo 15, dice, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los
filisteos. Ahora aparece otro pueblo aquí, los filisteos. Así que tenemos Edom, que básicamente es Jordania. Tenemos de Temán hasta Dedán. Dedán es el norte de Arabia Saudita. En el versículo 15 dice: así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades, por tanto, así ha dicho Jehová, y aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los certeos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar. ¿Dónde estaban los filisteos en ese tiempo? Bueno, básicamente en lo que hoy es la franja de Gaza. La franja de Gaza, los filisteos, donde hoy vive a lo que se le llama el pueblo palestino, en oposición al pueblo judío. Eso es el día de hoy, Filistea. Es la franja de Gaza. ¿Y por qué hay este juicio de Dios contra todas estas naciones? El juicio, se dice claramente, es por el odio de estas naciones contra Israel. Es por su antijudaísmo, es por su antisemitismo, que Dios viene a traer destrucción contra todas estas naciones. Porque te han odiado, yo me voy a vengar de ellos. Me voy a vengar de ellos. Y no es tan difícil ver cómo el día de hoy, desde la franja de Gaza, Israel ha recibido uno de sus peores ataques el año pasado, como decía, el 7 de octubre, con Hamas. Así que tenemos a Hamas representando el odio contra Israel del mismo lugar geográfico donde ya se dice en Ezequiel 25 que vendría odio también hacia Israel. Pero esto básicamente se va a cumplir al final de los tiempos. Pero en todos los tiempos y en todas las épocas vemos que este odio ha permanecido y ha persistido. Los vecinos de Israel odiando a Israel, y obviamente la franja de Gaza está ocupada por los musulmanes el día de hoy. Así que vamos a ver, si ustedes avanzan unos capítulos más en Ezequiel, en el capítulo 30, por ejemplo, solo los primeros 5 versículos del capítulo 30, noten las naciones que aparecen allí. Y esto es en el contexto del día del Señor. Y aparecen todas estas naciones. Ezequiel 31 dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día. Este es el día del Señor. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. ¿De qué naciones? Versículo 4. Y vendrá espada a Egipto. Esto es al sur de Israel. Adivinen qué, Egipto está ocupada por los musulmanes. Hoy Egipto es una nación musulmana. Dice, y habrá miedo en Etiopía. Etiopía está en África, al norte de África, también ocupada por musulmanes. Etiopía, hay incluso persecución contra cristianos en Etiopía, o Sudán, también llamada. Y tomarán, dice versículo 4, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Versículo 5, Etiopía, Fut, Lut, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Y todas estas naciones o porciones de tierra que aparecen aquí, Fut, Lut, que quizá en lugar de Fut debería decir algo como Lut o Put, algo así. Pero la idea es que esta es una referencia a Libia. El día de hoy Libia también es un país musulmán. Y estas naciones hacen referencia al norte de África. Lut, que aparece allí, es una referencia a Turquía. Turquía. Ahora, Turquía está al norte, muy al norte de Israel. Habría que pasar toda Siria para llegar finalmente hacia más arriba donde está Turquía. Estas son las naciones que aquí se anuncian van a recibir el castigo de Dios cuando en el día del Señor. En el día del Señor. ¿Por qué? Por su odio contra Israel de nuevo. Y todas estas naciones hoy son naciones musulmanas. Hay un autor, comentarista que en el 2002, 2003 o 2004, él tratando de entender estas profecías con mucha simpleza, solo enfocándose en la geografía, él decía, Turquía tiene que jugar un papel importante en el final de los tiempos, porque tanto aquí en esta profecía de Ezequiel 30 como en Ezequiel 38 y 39, cuando se dice que Gog vendrá de Magog, y Magog es otra referencia a una tierra de la misma localidad de Turquía.
y que este rey último en general vendrá desde Magog para destruir a Israel. Él decía, Turquía tiene que jugar un papel importante, pero cuando él escribió esto y lo dijo, Turquía no era nada importante. No era un país poderoso, no era un país que odiaba a Israel, y de hecho Turquía se estaba acercando cada vez más a Europa y era amistoso con Israel. Y decir eso en un tiempo como ese fue muy impopular, muy pocos le creyeron, porque no es lo que se veía en el presente. Turquía era más de Europa, no había nada con Israel, no era un país poderoso. Y sin embargo, los años han transcurrido y al día de hoy vemos que Turquía tiene un ejército y armas incluso más poderosas que algunos de los principales países europeos. Y no solo eso, sino la hostilidad y el antisemitismo y el odio contra Israel que se ha desarrollado en los últimos años en Turquía ha sido fenomenal, ha sido exponencial, tanto sí que han varias veces ya amenazado con destruir Israel, el actual presidente Erdogan. Así que vemos, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Es solamente que uno tiene que enfocarse en la geografía de la Biblia y compararla a la geografía del día de hoy, y tú vas a llegar a conclusiones que quizá no has llegado por mucho tiempo porque probablemente nos enseñaron diferente, pero no es una referencia a Rusia, no es una referencia a Italia, no es una referencia a Alemania. Aquí están los enemigos de Israel. En el final de los tiempos van a estar compuestos por todas estas naciones que el día de hoy son naciones islámicas controladas por los musulmanes y con un odio abyecto contra los judíos. Ahora, no tengo tiempo más, se me está acabando el tiempo. Y solo voy a citar este pasaje nada más, pero ustedes pueden copiarlo en Sofonías 2, 2 al 5. Sofonías 2, 2 al 5. Y también los versículos 12 y 13 se habla de la ira de Jehová contra estos reinos alrededor de Israel. Y aquí aparece de nuevo los filisteos, aparece incluida la franja de Gaza. Se mencionan varias naciones y básicamente esas naciones en el libro de Sofonías son una referencia a naciones que hoy están ocupando la franja de Gaza, que de nuevo son naciones musulmanas. Son naciones musulmanas. Así que el juicio llega en Sofonías 2, 8 al 9. Aparece de nuevo Moab, aparece Amón. Amón estaba justo por encima de Moab, lo que hoy es Jordania y Siria básicamente. Esta profecía de Sofonías 2 nos dice que Siria, Jordania serían naciones que jugarían un papel importante al final de los tiempos para destruir a Israel. Y aparece en el versículo 13 también la ciudad de Nínive. Nínive. Ahora sabemos dónde estaba Nínive también, lo que hoy se llama Mosul, al norte de Irak. Al norte de Irak. Todas estas naciones, por lo tanto, en Sofonías 2, Jordania, Siria e Irak, son naciones que tienen que jugar un papel importante al final de los tiempos para que se cumplan las profecías bíblicas. Y estas tres naciones que acabo de mencionar son todas naciones islámicas que profundamente odian a Israel y a los judíos. Así que vemos cómo tiene sentido la profecía bíblica. Solo les voy a dejar con otra cita bíblica más, no la voy a leer por falta de tiempo, pero Joel 3, 1 al 4. Joel 3, 1 al 4, aparecen otras naciones allí, y estas naciones, saben que yo tengo que leer este pasaje porque es importante. Les voy a decir algo sobre este pasaje que es interesante. El libro de Joel, hay algo aquí, hubo un comunicado en 2007. En 2007, cristianos de iglesias evangélicas se reunieron en Estados Unidos en el 2007 para emitir un comunicado y hacerle una petición al presidente de Estados Unidos de ese entonces, que era George Bush. Y la petición que le hicieron a George Bush, porque ya Palestina la habían creado ya y estaba justo al lado de Israel, y habían conflictos entre ambos, entonces estos cristianos evangélicos se reunieron, escribieron y comunicaron al presidente George Bush que por favor la solución que ellos veían para la pacificación del Medio Oriente era que Palestina sea reconocida como un país,
que Palestina sea reconocida como un estado, como una nación. Y de esa manera iban a terminar los conflictos entre Israel y Palestina. Ahora, parecía un intento muy conmovedor de los evangélicos cristianos de Estados Unidos pidiéndole esto al presidente Bush, solo que hay un pequeño gran problema con una petición como esa. Y espero que esto aclare también para ustedes, si escuchan este tipo de retórica en las noticias, que Palestina debería ser una nación, debería ser un estado, y esta es la solución para el Medio Oriente. Bueno, les tengo noticias, esta no es la solución para el Medio Oriente, y de hecho, Dios odia eso. A Dios no le agrada esa idea. ¿Y por qué digo esto? En Joel, el capítulo 3, dice el versículo 1. Joel 3:1 dice, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Notan, es un tiempo del fin. Otra vez, esto se cumplirá al fin. Dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Esto es en las afueras de Jerusalén. Dice, y allí entraré en juicio con ellas, es decir, con esas naciones, a causa de mi pueblo, es decir, Israel. Y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y noten lo que dice al final del versículo 2, y repartieron mi tierra. ¿Por qué va a venir Dios? Jehová al final va a descender y va a destruir a todas estas naciones, porque ellos esparcieron a los judíos y porque se dividieron la tierra de Israel, como ellos quisieron dividirla. Así que esta idea de dividir la tierra prometida es una idea que Dios odia y que de hecho es algo que Él va a utilizar para vengarse de estas naciones, y es exactamente lo que están haciendo con Israel. La franja de Gaza le pertenece a Israel. Es la promesa que Dios le dio a Abraham. Incluye ese pedazo de tierra, le pertenece a Israel. Pero los enemigos de Israel han puesto allí a palestinos que son musulmanes para hacer guerra y tratar de destruirlos, como hicieron el 7 de octubre del 2023. Pero Dios odia esto. Así que lo que los evangélicos estaban haciendo en el 2007 era algo tan contrario a lo que Dios quiere. Y la misma razón por la que Él va a decidir destruir a estas naciones. Noten el versículo 3, dice, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también que tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea. Esto es la franja de Gaza. Queréis vengaros de mí, y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Ahora, quiero terminar con un último pasaje. Último pasaje, ¿ok? Y me voy a saltar Isaías 34, pero hay un pasaje importante aquí, antes de leerlo, porque el pasaje que leímos en nuestra lectura bíblica de Apocalipsis 19, ¿se acuerdan esta imagen de este personaje que aparece en Apocalipsis 19? El versículo 11, noten cómo lo describe Juan. Esto es en el contexto de la segunda venida de Cristo. Dice Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este es Cristo y es la segunda venida de Cristo. Pero noten cómo está Cristo en el versículo 13. Está con ropa teñida en sangre. Cristo glorioso está manchado de sangre, porque ha venido con sus ejércitos en el versículo 14, de su espada, de su boca sale una espada en el versículo 15 para destruir a sus enemigos, y Él es Rey de Reyes. Ahora, ¿de dónde toma Juan esto? ¿Se lo inventó él? No. Él lo toma de Isaías. Y noten lo que dice Isaías, y quizá la pregunta que podemos hacer es, ¿por qué las ropas de Cristo en su segunda venida están manchadas de sangre? Ahora, algunos bonitos evangélicos han dicho que es por su muerte en la cruz. Bueno, es difícil conciliarlo, es difícil conciliar con el contexto de Apocalipsis 19, una referencia a su muerte en la cruz. Otros han dicho, quizá un poco más reconocidos, han dicho es una referencia
a la sangre de los mártires. Jesús está manchado de la sangre de los mártires. Es una idea interesante. El problema es que ya tenemos un pasaje que nos dice por qué específicamente las ropas de Cristo están manchadas en su segunda venida. Porque Juan no se lo inventó, Juan lo toma de Isaías 63. Y nota lo que dice Isaías 63, el versículo 1. Dice, comienza con esta pregunta retórica: ¿quién es este que viene de Edom? Ahora, ¿ustedes saben dónde es Edom? Jordania, un país musulmán. Así que este personaje viene de un país, el día de hoy, musulmán. Algunos intérpretes de la Biblia han dicho, al fin de los tiempos, los musulmanes casi no van a existir. Rusia va a matar a la mayoría de los musulmanes. Ahora, no entiendo de dónde han sacado esta profecía, pero mientras más avanza el tiempo, más bien la realidad nos comunica que los musulmanes se están multiplicando y multiplicando, llegando a Europa, conquistando poco a poco por migración Europa y Estados Unidos, y comienzan también en Latinoamérica. Así que el anticristo final, cuando venga, tiene que representar el mayor odio contra los judíos que jamás haya existido, del mundo entero. Y si los musulmanes están llegando al mundo entero, no es tan difícil saber de dónde vendrá el anticristo. Algo de su nacionalidad, algo de su religión. Pero aquí estamos que Cristo, Isaías 63:1, viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, es decir, manchado de sangre. Vienen otras palabras de Jordania, manchado de sangre. Dice, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, yo el que hablo en justicia grande para salvar. Versículo 2, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en Lagar. Dice, he pisado yo solo en Lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Es decir, él no utilizó un ejército para destruir a estas naciones. Dice, los pisé con mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿De dónde viene la sangre de Cristo en su segunda venida? Viene de la sangre de los enemigos de Israel. Viene de la sangre de los vecinos de Israel. Viene de la sangre de las naciones musulmanas que odian a Israel. Y el versículo 4 dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Es una referencia al fin de los tiempos. Así que Isaías mira hacia el este de Jerusalén, al este, a Bosra, que es la capital de Edom, parte de Jordania, hoy se llama Petra. Estas son todas naciones controladas el día de hoy por el Islam. El anticristo, entonces, esta es una referencia a los enemigos de Israel, que está representado principalmente por el anticristo. Algunos han dicho, bueno, el anticristo va a ser un gran humanista. El anticristo va a unir todas las religiones, y yo sé que han sido perspectivas populares, pero no es lo que aparentemente nos dice la Biblia. No va a haber una unificación como tal necesariamente de religiones. Algunos han pensado que el anticristo va a ser un ateo, por lo que dice Daniel, no va a creer en ningún Dios. Es difícil considerar esto. Lo más probable al analizar, y apenas no hemos alcanzado ni siquiera la cuarta, la quinta parte de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos, las naciones o el anticristo, pero lo más probable es que el anticristo va a pertenecer a una religión que es el Islam. Y esta religión, él la va a utilizar como su gran máquina de guerra para luchar contra Israel, como nos dice Ezequiel 38 y 39, viniendo del norte de Israel, probablemente de Turquía, de Siria, Irán, Irak, en una de estas regiones, viniendo a atacar. Pero se va a encontrar en que Cristo va a descender del cielo con gran poder y gloria y lo va a destruir con el poder de su boca. Pero de nuevo, no hay Alemania aquí. No es Estados Unidos. Si se dan cuenta, toda la profecía bíblica del fin de los tiempos está centrada en Israel y los vecinos de Israel. Ahora, no sé si podré hacerlo, y no era mi plan era decírselos en esta mañana también, pero el tiempo se nos ha acabado y la luz se va a ir a las 12.
Así que eso sería un problema. Pero tenía pensado hablarles un poco sobre lo que el Islam dice sobre su Mesías. Ustedes sabían que los musulmanes tienen una escatología propia, que la han desarrollado. A partir del Corán y de tradiciones, ellos tienen su propia escatología, y en su escatología los musulmanes están esperando a su Mesías. Y lo interesante de todo esto es que cuando ustedes consideran la escatología del Islam y de su Mesías, lo que ellos dicen de su Mesías es lo que nuestra Biblia dice y describe sobre el anticristo. Y probablemente podamos cubrir esta información, si Dios quiere, y podemos la siguiente semana, si están de acuerdo. Pero vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, porque analizamos toda esta información y entendemos, sí, esa información que puede ser difícil de digerir porque nos dice que las cosas no van a mejorar en el mundo. Y al ver cómo el día de hoy estas naciones que la Biblia ya profetizaba desde el Antiguo Testamento comienzan a alinearse, comienzan a hacer acuerdos entre ellas, empiezan a unificarse. Y la gran razón de la unificación de todas estas naciones es una sola cosa: el odio contra Israel. Es imposible evitar, Señor, ver que el tiempo de tu segunda venida está muy cerca, porque se van cumpliendo los requisitos, porque vemos que providencialmente tú estás ya preparando el camino y lo estás allanando para la venida de este gran general del anticristo, que va a gobernar esa parte del mundo y va a intentar destruir al pueblo que tú has elegido. Pero nuestra esperanza, Señor, es que al final de este juicio tú vendrás en esta gran nube de gloria y tu pueblo escogido te verá también y reconocerá que este es el Jehová del Antiguo Testamento. Este es el que las profecías hablaban. Y lo mirarán, dice Zacarías, como aquel a quien traspasaron, y harán lamentación por él, y llorarán por él, y se arrepentirán. Y en ese instante tú provocarás un gran avivamiento espiritual en medio de tu pueblo, harás retornar a los judíos que estén esparcidos y traerás la gloria. Y nosotros como cristianos y como iglesia compartiremos todos estos eventos también para iniciar tu gran reino. Y algo, Señor, estamos seguros, es que el tiempo es corto, el fin se acerca. Y te pedimos, Señor, que nos des el discernimiento y sobre todo la gracia para vivir estos últimos tiempos que nos quedan antes de tu segunda venida, para aprovecharlos para tu gloria, para el bien de la iglesia, sin desperdicio, con prontitud, con urgencia, para aprovecharlos, Señor, y ver almas salvadas, ver nuestras vidas santificadas y ver nuestra iglesia edificada. Es lo que pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.